Acompáñame por favor a Gálatas capítulo 1 para que podamos leer de dónde vamos a tomar las 5 directrices que vamos a procurar con la gracia del Señor aplicar para nuestra vida. Gálatas capítulo 1, versículos del 1 al 6. Trataré de repetir las citas 2 veces, pero te doy una recomendación. Cuando el maestro diga la cita, pon tu atención en el capítulo y en el verso, y no tanto en el libro. Escribe primero el capítulo y el verso, y después se va a volver a repetir toda la cita. Amén. Lo voy a hacer así. Gálatas capítulo 1 del 1 al 6. Capítulo 1 del 1 al 6 de Gálatas. Está un poquito larga la introducción. Pero después de darte la introducción, vamos a orar y a buscar el rostro del Señor. Amén. Dice así el verso 1. Pablo, apóstol, no de hombres ni por hombres, sino por Jesucristo, por Dios y el Padre que lo resucitó de los muertos. A todos los hermanos que están conmigo, a las iglesias de Galacia. Gracia y paz sean a vosotros de Dios el Padre y de nuestro Señor Jesucristo, el cual se dio a sí mismo por nuestros pecados, para librarnos del presente siglo malo, conforme a la voluntad de nuestro Dios y Padre, a quien sea la gloria por los siglos de los siglos. Estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. ¿Cuáles son las 5 directrices? El apostolado de Pablo. El apostolado de Pablo es extraordinariamente importante para nosotros. ¿Por qué? Él en la primera carta a los Corintios, en el capítulo 11, versículo 1, dice: sed imitadores de mí, como yo lo soy de Cristo. ¿Cierto? En Gálatas capítulo 4, versículo 19, el apóstol dice: hijitos míos, por quien vuelvo a sufrir dolores de parto, hasta que Cristo sea formado en vosotros. Así que tenemos en el apóstol Pablo un modelo a seguir. La revelación que el apóstol Pablo recibe, como vamos a estudiar, según Primera de Corintios capítulo 4, verso 1, Pablo dice: téngannos los hombres como administradores de los misterios de Dios. Pero los administradores deben de ser hallados fieles. Entonces la vida de Pablo, el ministerio de Pablo, el apostolado de Pablo tiene gran relevancia para nosotros. Gracia y paz. El apóstol decía en la primera carta de Corintios capítulo 15 versículo 10: empero por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos estos, mas no yo, sino la gracia de Dios en mí. Necesitamos la gracia salvadora, pero la gracia que nos transforma para ir de gloria en gloria. Amén. Y necesitamos la paz de Dios, la paz con Dios y la paz de Dios. Vamos a estudiar el propósito del sacrificio de Cristo, porque la meta no es ser salvo. Ese es el inicio de la carrera, ¿verdad? Queremos madurar. A mí me gustan mucho los aguacates. Y no me gusta cuando hay un aguacate que no se puede comer porque no está maduro. ¿No es cierto? Yo te pregunto, ¿habrá algún aguacate que no era el plan de Dios que llegue a madurar? Yo pienso que no. Que el plan de Dios para todos los aguacates era ser aguacate maduro. En lo personal, no creo que si Cristo haya nacido en alguien, el plan de Dios no sea llegar a madurez. Yo no lo puedo aceptar. Yo creo que el plan original para todos los que creen en Cristo es madurar. Amén. Porque la Biblia dice en 2 de Corintios capítulo 5 verso 17: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. A mí me gustan los niños, me gustan los bebés. ¿Cuántos quisieran bebés para toda la vida? No, yo no quiero bebé para toda la vida. De hecho, ora por mi hijo y mis hijos. Nosotros ya queremos nietos y todavía no tienen esposo y esposa.
Pero dice, papá, pero hay que esperar. Sí, yo entiendo eso, ¿verdad? Pero queremos tener nietos, queremos jugar con ellos, queremos ver crecer a nuestros hijos, queremos verlos madurar. Así es Dios con nosotros también. Él no quiere que nos quedemos cortos de alcanzar la meta. Por eso necesitamos entender el propósito del sacrificio de Cristo. Luego vamos a aprender que es posible apartarse de la gracia de Dios. Necesitamos aprender a caminar firmes y seguir el camino que Dios nos ha establecido. Amén. Y por último, también vamos a aprender que es posible seguir un evangelio diferente. Que el Señor nos ayude y el Señor pueda cumplir sus propósitos para este curso. Amén. Por favor, ¿podrían acompañarme a orar? Si no es mucha molestia, podrían ponerse en pie, por favor. Vamos a orar al Señor. Padre Todopoderoso, queremos pedir tu bendición para este curso, Señor. Señor, no queremos solamente recibir una palabra que no provenga del cielo. Queremos tus palabras, queremos tu impartición. Permítenos ver la gracia como tú la miras. Permítenos entender tu palabra y a través de esta maravillosa epístola a los Gálatas nos muestres esas revelaciones que le mostraste al apóstol Pablo. Y también los peligros que se enfrentaron, Señor, los Gálatas. Padre, danos sabiduría, danos gracia, danos entendimiento. Bendice a cada estudiante y a todos aquellos que están escuchando este mensaje o viendo, Señor, este mensaje. Permítenos ser aquellos que comienzan la carrera, que perseveran hasta el fin y que pueden, Señor, ser la alegría y complacencia de tu corazón. Prepara nuestros corazones y danos la revelación de tu gracia y de los propósitos eternos. Ayúdanos, Señor, y que seas tú el que nos bendigas y el que nos enseñes. No te guardes nada de tu corazón. Háblanos, edifica tu iglesia y ayúdanos a hacer tu iglesia gloriosa, sin mancha y sin arruga. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén y amén. Algunas fechas importantes que es bueno que tengamos en mente es la conversión de Saulo de Tarso allá por el 34 después de Cristo. Hechos capítulo 9. La revelación del evangelio que él recibió en Arabia, 3 años por el Cristo resucitado, del 34 al 37. Pablo, cuando se convierte, llega a Jerusalén y solamente está 15 días con el apóstol Pedro. No conoció a los 12 apóstoles. Pablo conoció a los 12 apóstoles hasta el concilio de Jerusalén en el año 50 después de Cristo. Su primer viaje misionero, y ahí pasó por Galacia, ¿verdad? Fue la primera vez que llegó. Fue allá aproximadamente entre el 48 y el 49 después de Cristo. Su segundo viaje, el 51. El concilio de Jerusalén se dio en el año 50. Y es importante esto porque cuando el apóstol llega, vamos a ver lo que él llega por revelación de Dios. Él compartió con los 12 apóstoles lo que estaba sucediendo entre los gentiles. Y desde ese momento se manifestaron fariseos que decían que se debían circuncidar y guardar la ley todos aquellos que creían al evangelio. Y esto sucedió antes de que Pablo le escribiera la epístola a los Gálatas. El tercer viaje se da en el 53 después de Cristo. Pablo escribe desde Corinto y escribe la carta a los Gálatas en el del 57 al 58. Y Pablo en Jerusalén es arrestado en el 58 DC. Un mapa por acá, no sé si alcanzan a ver. Por aquí está la parte de Galacia, todo esto por acá. Esta es la región de donde estamos hablando. Y aquí no sé si lo logran visualizar, lo van a tener. En color amarillo aparece el primer viaje. En color verde aparece el segundo viaje. En color rojo aparece el tercer viaje.
ahí lo pueden observar. Y el último viaje cuando Pablo debe de ir a Roma. Con la ayuda y la gracia del Señor vamos a ir considerando cada uno de estos aspectos. Quizás, en primer lugar, me gustaría que viéramos una pequeña resumen de cada capítulo. Aunque no vamos a ir verso por verso, ¿verdad? Dijimos que vamos a estudiar la carta a través de 5 personajes. ¿Cuántos temas? 5. ¿Y cuántas directrices? 5. Sin embargo, miremos así un resumen de cada capítulo. Capítulo 1. Pablo defiende su ministerio apostólico. Pablo se presenta a los Gálatas como apóstol de Jesús y no de hombre, quienes estaban siendo pervertidos por judaizantes, anunciando otro evangelio con otro espíritu. Pablo testifica cómo él recibió el evangelio por revelación de Jesucristo y no de los apóstoles. Mis amados hermanos, ¿han visto ustedes sandías que tengan la palabra "soy sandía"? ¿No? ¿Verdad que por sus frutos lo conoceréis? Hoy en día muchas personas se llaman apóstoles. Y no digo que no hayan apóstoles, ¿sí? Sí hay apóstoles, ¿sí? Pero por sus frutos los conoceremos. Yo quisiera pedirte en el nombre de Jesús que no le des tanta importancia a los títulos más que al fruto. Amén. Así que Pablo va a mostrar sus credenciales, su fruto como apóstol de Jesucristo y no de hombre. En el capítulo 2, Pablo continúa la defensa de su autoridad apostólica. Pablo sube a Jerusalén 17 años después de su conversión y los apóstoles reconocieron cómo Dios lo había enviado a los gentiles. Pablo resiste a Pedro en Antioquía por su hipocresía y enfatiza que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Cristo. Pedro y Pablo van a ser 2 personajes muy interesantes. Qué maravilloso nuestro Dios, que ha dejado todo escrito para que aprendamos. Amén. Vamos a aprender que podemos ser aceptos en el amado. Podemos ser usados por Dios. Pero aun cuando seamos usados, aún necesitamos ser purificados. Aleluya. Vámonos al capítulo 3. Un hechizo puesto sobre los Gálatas. Los Gálatas fueron hechizados porque, habiendo sido justificados por la fe, ellos cayeron de la gracia al buscar justificarse por las obras de la ley. Abraham creyó a Dios y recibió las promesas por fe. Los gentiles en Cristo Jesús, por medio de la fe, pueden recibir la bendición de Abraham. ¿Cuántos queremos la bendición de Abraham? Amados, cuando nosotros comenzamos con nuestra carrera, debemos entender que vamos a tener muchas cosas en nuestro corazón y en nuestra mente que necesitan ser tratadas. Abraham fue y es un modelo para nosotros, pero si nosotros no tenemos la perspectiva correcta de la gracia, no tenemos la perspectiva correcta de los propósitos de Dios, nos vamos a torcer si escuchamos a un espíritu equivocado, como le pasó a los Gálatas. Yo recuerdo en una época de mi vida que yo quería la bendición de Abraham, pero yo estaba más interesado en la plata y en el oro que el ganado y que en la obediencia a Dios. ¿No es cierto que podemos tener malas motivaciones? Necesitamos que Dios haga una obra profunda y completa por su gracia bendita. Amén. Capítulo 4. La diferencia entre los niños y los hijos maduros. Los niños deben madurar para poder participar de su herencia. Regresar a los rudimentos del mundo es regresar a la esclavitud. Los que están bajo la ley son como Agar, que están en esclavitud. Pero los hijos de Sara son libres,
porque son por la promesa y no por la carne. Hoy en día existen movimientos que quieren llevar a la iglesia a que celebren fiestas judías y que hagan muchas cosas que hacían los judíos, cuando es un pacto de esclavitud, un pacto que no tiene el poder para perfeccionar ni transformar a las personas. Por eso tú debes de tener mucho cuidado en no involucrarte, en procurar guardar fiestas que no corresponden a nuestros tiempos. La ley tiene una bendición, pero vamos a estudiar que es un tipo, es una sombra de lo que había de venir. Pero debemos de tener cuidado para no caer en una esclavitud en lugar de la libertad que Cristo compró. Amén. Capítulo 5. Libres del pecado, el fruto del Espíritu. Al justificarse los Gálatas por medio de las obras de la ley, cayeron de la gracia. Lo que importa es la fe que obra por el amor, no la circuncisión o la incircuncisión en la carne. El amor es el cumplimiento de la ley. La vida en el Espíritu vence al pecado. A través de la relación en Cristo Jesús, queremos producir fruto. ¿Cuál fruto? El fruto del Espíritu Santo. Espero que en la medida que su gracia crezca, ya no nos digan, igual que su papá, igual que la abuela, sino poder por su gracia un día decir, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Sed imitadores de mí, como yo de Cristo, con su gracia, amén. Y la gracia de Dios, vamos a aprender, tiene todo el poder para cumplir los altos propósitos de Dios. Aleluya. Dios te va a dar una dimensión diferente de la gracia. Y vamos a ver la gracia con una perspectiva gloriosa y maravillosa. Bendito su nombre. Capítulo 6. La ley de Cristo es sobrellevar las cargas los unos con los otros. El que siembra para la carne segará corrupción. Debemos hacer bien a todos, mayormente a los de la familia de la fe. Lo que cuenta en Cristo Jesús es la nueva creación. Qué fácil es extraviarnos de los propósitos de Dios. Os celo con celo de Dios, dice el apóstol Pablo, porque quise presentaros como a una virgen pura a Cristo. Segunda de Corintios capítulo 11, verso 2, verso 3. Pero me temo, como la serpiente engañó a Eva, así vuestros sentidos sean extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Es tan fácil apartarse del propósito de Dios. Es tan fácil desviarse. ¿Cuántos de nosotros, recuerdo cuando el Señor me dijo, ¿te gustaría vivir solo para mí y pensar solo en mí? Y yo dije, sí, Señor. Y Él me dijo, estás fuera de mi palabra. Y yo, porque la Biblia dice, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, no únicamente. El evangelio tiene que tener un equilibrio. ¿Cuántos son los dos grandes mandamientos? Dos, ¿verdad? Amarás a tu Dios y a tu prójimo. Si nosotros solo nos enfocamos en Dios, nos vamos a apartar. Si solo nos enfocamos en el prójimo, nos vamos a apartar. Necesitamos la gracia para tener una relación correcta con Dios, pero también una relación correcta con nuestro prójimo. Bendito sea el Señor. Bueno, ya tenemos entonces un aspecto general, ¿verdad?, de los 6 capítulos. Este es el contenido que con la gracia del Señor vamos a cubrir, si el Señor nos lo permite. Comencemos entonces hablando de los judaizantes. Cuando estaba preparando este curso, vino algo a mi corazón. Por favor, Eclesiastés capítulo 1, versículos 9 al 10.
1, 9 al 10 de Eclesiastés. ¿Qué es lo que fue? Lo mismo que será. ¿Qué es lo que ha sido hecho? Lo mismo que se hará. Y nada hay nuevo debajo del sol. ¿Hay algo que se puede decir, he aquí esto es nuevo? Ya fue en los siglos que nos han precedido. La epístola a los Gálatas es algo que ya sucedió. ¿Y sabes qué? Volverá a suceder. Estos principios que aparecen en los Gálatas son principios que nos van a ayudar para cuidar al rebaño que Dios nos ha dado, para que nos demos cuenta de los problemas que la iglesia va a enfrentar y que tengamos la gracia y la sabiduría del Señor para vencer. Amén. Recuerdo cuando el Señor habló a mi corazón y me dijo: estudia aquellos hombres de Dios, hombres de fe, que hicieron maravillas en la palabra de Dios. Y me dijo, porque cada uno de ellos tienen una parte que revelaban de mi naturaleza, ¿sí? Y nosotros necesitamos ser conformados a su imagen, amén. Pero también me dijo algo más. Estudia a todos los perversos, me dijo también. Estudia a todos los malvados, porque todos ellos también están adentro de ti, a manera de pensamientos, actitudes, y necesitamos eliminarlos, ¿no es cierto? ¿O solo yo tengo un corazón engañoso, perverso, malvado, lleno de mal e insensato? ¿No es cierto que de un mismo linaje proceden todos? Todos necesitamos de la gracia de Cristo. Así que te pido que cuando mires esta carta a los Gálatas y cualquier carta, te examines a ti mismo y que a través del espejo de la palabra de Dios puedas considerarte, para que el Espíritu nos hable, nos enseñe y nos edifique. Amén. Entonces, ¿cuáles eran las características de los judaizantes? Número 1, los celos eran la fuerza que los motivaba. Ellos eran celosos. Ten mucho cuidado con tus emociones y sentimientos. Segunda de Corintios, dice la palabra de Dios 5:7 me parece, porque andamos por fe y no por vista. Necesitamos tener mucho cuidado en no ser motivados por emociones, porque esas emociones pueden salirse de la palabra de Dios. Ellos eran celosos por su causa. 2, eran nacionalistas y clasistas. Ellos pensaban, nosotros somos el pueblo, los favorecidos de Dios. ¿Sabes que cuando alguien pone su confianza en lo que hace, se cree más que los demás? ¿No es cierto? Miren, hermanos, Dios tuvo que tratar con Pablo, porque ya lo vamos a ver, ¿verdad? Él decía, y yo realmente, comparado con los demás, les aventajaba. Quiere decir que él también estaba preocupado por las estadísticas. ¿No es cierto? Así que necesitamos pedirle a Dios que tenga misericordia, ¿verdad? Para que no nos creamos más que los demás como los judaizantes. 3, ellos defendían sus tradiciones, aun cuando esto significara calumniar a Pablo y usar todo tipo de engaño. Qué triste que llegó el momento en que algunas personas adoraban más a la Biblia que al Dios de la Biblia. Debemos de tener mucho cuidado y que nuestra relación sea estrecha con el Señor. 4, adoraban la tradición más que el Señor Jesucristo. 5, despreciando la vida de fe, se jactaron en lo que ellos podían ver, tocar y hacer. ¿Sabes tú que la fe no trabaja con las obras humanas? Ninguna carne se va a poder jactar y ser justificado por las obras de la ley. ¿Por qué será que Abraham
hasta los 100 años Dios le concedió tener el hijo. Porque muchas veces nosotros, hasta que perdemos todas nuestras fuerzas, es que le damos lugar a la gracia de Dios. Amén. Vamos a aprender todo eso. ¿Qué número vamos? 6. 5. Despreciando la vida de fe, se jactaron en lo que ellos podían ver, tocar y hacer. 6. Los judaizantes no fluyeron con el nuevo énfasis del Espíritu Santo, sino que en cambio le resistieron. Qué difícil es ir de gloria en gloria. ¿Sabían ustedes que los enemigos de un nuevo mover del Espíritu Santo son prácticamente los que recibieron el mover anterior? Necesitamos pedirle a Dios misericordia para ir moviéndonos con el Espíritu Santo y no resistirle en nuestra mente. En Isaías capítulo 55 se revela que el impío debe de dejar sus pensamientos, y los pensamientos de Dios no son nuestros pensamientos. Así que será difícil para algunos que no están dispuestos a rendir sus tradiciones, a seguir el nuevo mover del Espíritu Santo. Número 7. Se convirtieron en falsos hermanos, aparentando ser justos cuando citaban la Escritura y predicaban a Jesús. Eran hipócritas, celosos, calumniadores, venenosos y de hecho enemigos del Evangelio. ¿Será que de eso hay en la iglesia hoy en día? Yo les digo a veces a los hermanos, tengamos cuidado, porque en una iglesia no solo hay hermanos, también hay primos, ¿verdad? Pero tú debes aprender a ser fiel y debes aprender a seguir a Cristo, no importa lo que suceda, no importa si otros se apartan, debes tú aprender a seguir al Señor Jesús. Ok, miremos las acusaciones y mantengas por favor Gálatas capítulo 1 versículo 1. Los judaizantes decían: Pablo no es uno de los 12. Los judaizantes insistían que él se presentaba como apóstol de Cristo, pero que no lo era. Ellos la acusaban de que Pablo no había sido un seguidor de Jesús cuando él estuvo en la tierra. Ellos decían: miren, a Pablo hay que oírlo mientras Pablo enseñe de acuerdo a los apóstoles, pero si él se sale de lo que los apóstoles han enseñado, entonces no hay que creerle. Los judaizantes le decían: es que Pablo se hace a los judíos como judío y después a los gentiles, es un hipócrita. Por favor, Gálatas capítulo 1 versículo 1. Por eso Pablo dice: Pablo, apóstol no de hombres ni por hombre, sino por Jesucristo y por Dios el Padre que lo resucitó de los muertos. Cuando Dios te unge, Él va a revelarse a través de ti. Voy a repetir eso. Cuando Dios unge a un ministro, Dios le va a dar su unción y Dios le va a poner su firma. Dios se va a revelar a través de tremenda palabra y portentosos hechos. Así que Pablo dice: miren, y a mí no me llamó el hombre. Y Pablo empieza su defensa. Por favor, referente a los judaizantes, vámonos a Gálatas capítulo 2, versos del 1 al 5. Gálatas capítulo 2, versos del 1 al 5. Después, pasados 14 años, subí otra vez a Jerusalén con Bernabé, llevando también conmigo a Tito. Pero subí según una revelación, y para no correr o haber corrido en vano, expuse en privado a los que tenían cierta reputación el evangelio que predico entre los gentiles. Verso 3. Mas ni aun Tito, que estaba conmigo con todo y ser griego, fue obligado a circuncidarse. Y a pesar de los falsos hermanos introducidos a escondidas, que entraban para espiar nuestra libertad que tenemos en Cristo Jesús, para reducirnos a esclavitud, los cuales por ningún momento accedimos a someternos, para que la verdad del evangelio permaneciese con nosotros. ¿Qué pasó cuando Pablo llegó al concilio de Jerusalén? Antes de
que este concilio se llevara a cabo, Pablo recibió una revelación de ir a Jerusalén. Y cuando él llega, Pablo va a presentar el informe de las cosas que han estado sucediendo. Por favor, Hechos, capítulo 15, versos del 1 al 6. 15, del 1 al 6 de Hechos. Entonces, algunos que venían de Judea enseñaban a los hermanos: si no os circuncidáis conforme al rito de Moisés, no podéis ser salvos. Como Pablo y Bernabé tuviesen una discusión y contienda no pequeña con ellos, se dispuso que subiesen Pablo y Bernabé a Jerusalén, y algunos otros de ellos a los apóstoles y a los ancianos, para tratar de esta cuestión. Ellos pues, habiendo sido encaminados por la iglesia, pasaron por Fenicia, Samaria, contando la conversión de los gentiles, y causaban gran gozo todos los hermanos. Esto fue antes de que Pablo escribiera la carta a los Gálatas. Quiero decirte algo. Cuando Pablo empezó a predicar el evangelio y llegó a los gentiles, aquellos judíos que habían creído en el evangelio pedían que los gentiles también se circuncidaran. Y esto se hace manifiesto mucho antes de que Pablo escribiera la carta. Mira por favor en el versículo 4. Y llegados a Jerusalén, fueron recibidos por la iglesia y a los apóstoles y a los ancianos, y refirieron todas las cosas que Dios había hecho con ellos. Pero algunos de la secta de los fariseos que habían creído, ¿qué cosa hicieron? Se levantaron diciendo: es necesario circuncidarlos, ¿y qué cosa? Y mandarles que guarden la ley de Moisés. Este era un problema, porque los apóstoles, cuando le predicaron a los judíos, los apóstoles no enseñaron que dejaran las costumbres judías. De hecho, la iglesia que estaba en Jerusalén, cuando se escribe a los hebreos, ya habían pasado muchos años, 30 años, y continuaban celebrando ritos. Los judíos, los apóstoles, permitieron que los cristianos judíos continuaran observando la ley. Pero cuando ya Pablo comienza a predicar, a enseñar, Pablo sí enseña que ya no era necesario guardar los ritos de la ley, porque estos no podían hacer perfectos a nadie. Entonces, cuando los judaizantes dicen es necesario que guarden la ley, Pablo entiende que si ellos se someten al circuncidarse, la Biblia dice que el que quebranta un mandamiento es culpable de toda la ley. Y Pablo les va a decir: miren, pero si ustedes se circuncidan, están obligados a guardar toda la ley, y eso es esclavitud. Entonces Pablo va a argumentar y a enseñar que los gentiles no necesitan guardar la ley, tampoco los judíos. Y entonces se da esa tremenda dificultad. Por favor, capítulo 21 de Hechos. Vamos a mostrar cómo aún los judíos que recibían a Cristo mantenían la observancia de la ley. Hechos 21, del 17 al 21. Cuando llegamos a Jerusalén, esto fue antes de que arrestaran a Pablo, los hermanos nos recibieron con gozo. Y al día siguiente, Pablo entró con nosotros a ver a Jacobo, y se hallaban reunidos todos los ancianos, a los cuales, después de haberles saludado, les contó una por una las cosas que Dios había hecho entre los gentiles por su ministerio. Cuando ellos lo oyeron, glorificaron a Dios y le dijeron: ya ves, hermano. Por favor, toma nota de esta expresión. Ya ves, hermano, cuántos millares de judíos hay que han creído. ¿Y qué dice? Y todos son celosos de la ley. ¿Cuál es el problema? Hermanos, ¿se podía guardar la ley y la gracia? No, eso es adulterio. En Romanos capítulo 7, el apóstol describe que la mujer está sujeta al marido mientras el hombre vive. Pero si en vida se uniere a otro hombre, ¿cómo será llamada?
adúltera. Y Pablo explica, nosotros para ser libres de la ley, morimos en Cristo. Vamos a ver esto con más detalle. Pero Pablo explica, no se puede tener los dos pactos. Porque tratar de guardar la ley y tratar de guardar o caminar en la gracia, eso se llama adulterio espiritual. Por eso Pablo necesitaba enseñar, la ley es un pacto que ya no se debe de guardar. No significa que en la gracia no hay mandamientos, pero sí significa que se comete adulterio espiritual. Por eso Pablo en ningún momento quería acceder a entrar otra vez en esclavitud, porque la gracia, como lo veremos, es un mejor pacto basado en ¿qué? En mejores promesas. ¿Cuál es el problema, hermanos, de circuncidarse? Que Pablo explicaba. Por favor, Gálatas capítulo 6, versículo 12. Vamos a ver Gálatas 6, 12 y 13. Aquí explica Pablo cuál es el problema de querer seguir guardando la ley. Gálatas 6, 12 y 13. Todos los que quieren agradar en la carne, estos os obligan a que os circuncidéis, solamente para no padecer persecución por causa de la cruz de Cristo. Versículo 13. Porque aún los mismos que se circuncidan guardaban la ley, pero quieren vosotros que os circuncidéis para gloriarse en vuestra carne. Les dice Pablo, miren, ellos quieren que ustedes se circunciden, pero no porque quieren un beneficio. Ellos quieren que ustedes se circunciden porque ellos quieren tener sus estadísticas de cuántos prosélitos más habían obtenido. Ellos estaban queriendo mostrarse congraciados con la nación. No querían que se circuncidaran realmente para que tuvieran una relación profunda con el Señor. Gálatas 4:17, por favor. Decía Pablo, Gálatas 4:17. Tienen celo por vosotros, pero no para bien, sino quieren apartaros de todos nosotros para que vosotros tengáis celos por ellos. Les dice Pablo, miren, ellos lo que quieren es que ustedes pongan su atención en nosotros. En el capítulo 5, Pablo les dice, los que por la ley os justificáis, de la gracia habéis caído. De Cristo os desligasteis. Y eso era lo que Pablo no quería. Pablo sabía que si ellos se desligaban de Cristo Jesús, no iban a poder seguir creciendo. No iban a poder alcanzar el propósito de Dios. Entonces, no estamos hablando de solamente continuar con una religión pasada. Estamos hablando de tener un espíritu incorrecto que se iba a oponer a los propósitos de Dios del nuevo pacto. Ahora vamos a entrar en algo bien delicado. Gálatas capítulo 5, versos del 10 al 12. La gracia es un sistema de Dios. Y quiera Dios que podamos entender todo lo que Dios quiere compartirnos. Gálatas 5, por favor, 10 al 12. Yo confío respecto de vosotros en el Señor, que no pensaréis de otro modo, mas el que os perturba llevará la sentencia, quien quiera que sea. Y yo, hermanos, si aún predico la circuncisión, ¿por qué padezco persecución todavía? En tal caso, sea quitado el tropiezo de la cruz. Ojalá se mutilasen los que os perturban. Vamos a entrar a algo bien interesante y muy especial. La gracia, amados, muchos la han visto como tolerancia al pecado. Muchos han visto la gracia como la época donde Dios no mira los pecados del hombre y como que Jesucristo con su sacrificio hizo que Dios ya no mirara los pecados que comete el pueblo de Dios. Pablo menciona dos cosas importantes. Pablo dice, miren, ojalá se mutilasen aquellos que están haciendo, ojalá fueran cortados. ¿Por qué Pablo está hablando tan drásticamente?
Porque Pablo entendía que si un miembro está mal, por ese miembro, todo el cuerpo puede ser echado al infierno. Pablo entendía que la gracia de Dios no es tolerancia de pecado. Pablo entendía que era mejor que un miembro que puede hacer caer fuera cortado, que todo el cuerpo fuera tirado al infierno. Por favor, Mateo capítulo 18, versos del 8 al 9. Pablo les dice: yo espero mejor que sean mutilados aquellos que están procurando eso, para que no se vaya a perder todo el cuerpo. Mateo 18, del 8 al 9. Mateo 18, 8 y 9. Por tanto, si tu mano o pie te es ocasión de caer, córtalo y échalo de ti. Mejor te es entrar en la vida cojo o manco, que teniendo dos manos o dos pies, ser echado en el fuego eterno. Los Gálatas estaban en peligro. Si ellos no se arrepentían, ellos al desligarse de Cristo podrían irse apartando de la gracia, practicar las obras de la carne y finalmente ser echados al infierno. Versículo 9. Si tu ojo te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti. Mejor te es entrar con un solo ojo en la vida, que teniendo dos ojos ser echado en el infierno de fuego. Gálatas capítulo 5, versículo 21. Después de que Pablo hace la lista de las obras de la carne, ¿cómo termina el verso? Los que practican tales cosas, ¿qué dice? No heredarán el reino de Dios. Ese era el temor de Pablo. El temor de Pablo es que los Gálatas retrocedieran. Ellos ya no estaban siendo justificados por la fe. Y al no tener entonces la fe y el poder de la gracia divina de Dios, ellos iban a retroceder. Y eso temía Pablo, porque él sabía que si al retroceder practican las obras de la carne, ellos no heredarían el reino de Dios. ¿Quieres ver qué es lo que sucede con las personas que retroceden? No sé aquí, pero en muchos lugares, algunos lugares donde he ido, hay personas que han llegado a pensar que no importa lo que hagan, ellos siempre van a ser salvos. Y hay personas que piensan en salvos, siempre salvos, no importa lo que suceda. Quiero que mires lo que dice el escritor a los hebreos en cuanto a los que retroceden. Por eso Pablo tan enérgicamente les dice: ojalá se mutilasen los que están haciendo eso. Pablo sabía que si no se cortaba ese miembro, todo el cuerpo peligraba. Hebreos capítulo 10, versículo 39. 10:39 de Hebreos. Porque nosotros no somos de los que retroceden. ¿Para qué? Para perdición. Sino de los que tienen fe para preservación del alma. Vamos a aprender que la gracia de Dios no es un asunto de recibir perdón nada más. La gracia de Dios te ha sido dada para caminar en obediencia. La gracia de Dios es un poder capacitador para hacer su voluntad. El propósito de Dios no es solo perdonar pecados. Él quiere perdonar, Él quiere liberar, Él quiere santificar. Ya vamos a ver varias cosas que el apóstol escribe. Entonces, Pablo tiene ese entendimiento. Por favor, segunda carta del apóstol Pedro, capítulo 2, versículos del 20 al 22. Segunda de Pedro 2, 20 al 22. ¿Cuál es el peligro de querer justificarse entonces por la ley? Perder el poder para vencer el pecado. Voy a repetirlo. ¿Cuál es el peligro de querer justificarse por los ritos? No tener el poder para vencer el pecado. Déjenme hacerles una pregunta. ¿No estaba escrito en la ley que si no obedecían serían esparcidos en todas las naciones?
¿Y qué pasó con el pueblo de Dios? ¿Qué pasó con Israel? ¿Qué pasó con Judá? ¿Qué pasó con el reino del norte? ¿Qué pasó con el reino del sur? Se apartaron de Dios. Y al apartarse de Dios, se cumplieron las maldiciones de Deuteronomio capítulo 28. Y fueron apartados. La ley no tiene el poder para que una persona pueda obedecer el evangelio. Ese es el problema cuando alguien se mete en ritos o en legalismos. El pecado lo puede vencer. Por eso necesitamos entender el poder de la gracia. Segunda de Pedro capítulo 2 verso 20. Ciertamente, sí, habiéndose ellos escapado de las contaminaciones del mundo por el conocimiento del Señor y Salvador Jesucristo, enredándose otra vez en ellas, son vencidos. Su postrer estado viene a ser peor que el primero. Verso 21. Mejor les hubiera sido no haber conocido el camino de justicia, que después de haberlo conocido, volverse atrás del santo mandamiento que les fue dado. Pero les ha acontecido lo del verdadero proverbio. El perro vuelve a su vómito y la puerca lavada, ¿qué cosa? A revolcarse en el cieno. Pablo entendió la gracia, hermanos. Pablo comprendió la gracia. Pero la gracia no es un asunto de, Cristo lo hizo todo. No, hermanos, no. La gracia es mucho más que eso. Cuando Pablo se va a convertir, le dice el Señor a Ananías, ve porque allá está Saulo de Tarso orando. Ve, impone las manos. Le dice, Señor, pero este tiene el poder, Señor, de tomar cartas y meterme preso. Ve, porque a este le voy a enseñar cuánto es necesario que padezca por causa de mi nombre. Pablo, como ya lo vamos a ver, fue escogido para revelar el poder de la gracia. No es la gracia que hoy se piensa, hermanos. Es una gracia que capacita para obedecer. Es una gracia que capacita para sufrir. Es una gracia que capacita para, hermanos, seguir predicando después de ser apedreado. Amén. Así que Pablo tiene ese miedo. Hermanos, Pablo conoció el poder de Dios. Y él escribe en Romanos, yo quiero decirte esto, por favor, anótalo. Nada puede separarte del amor de Cristo. Amén. Nada, excepto tus pecados. Voy a repetirlo. Nada puede separarte del amor de Cristo. Nada externo, ningún problema, ninguna dificultad, ninguna adversidad. Pero lo que sí te puede separar de Cristo son tus pecados. Leámoslo. En Romanos capítulo 8, versos del 35 al 39, el apóstol Pablo, hermanos, experimentó este poder de Dios. Él experimentó el amor de Dios. Y desde el verso 35 al 39, Pablo escribe 17 aspectos que no te pueden separar del amor de Cristo. Pero vas a darte cuenta que son 17 aspectos externos. ¿Qué dice la Biblia? ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación? ¿Angustia? ¿Persecución? ¿Hambre? ¿O desnudez? ¿O peligro? ¿O espada? Pasémonos hasta el versículo 37. Antes, en todas estas cosas, ¿qué somos, hermanos? Esto se va a poner maravilloso. ¿Cuántos creen que Pablo es nuestro ejemplo? Nuestro modelo. ¿Qué te parecería si la gracia la definiéramos así? La gracia es el poder de Dios para vencer la tribulación, la angustia, la persecución, el hambre, la desnudez, el peligro y la espada. ¿Qué te parece?
¿Cuántos están bajo la gracia? Vamos a darnos cuenta que la gracia ha sido dada por Dios para cumplir sus altos propósitos eternos. Inicia con el perdón, pero se completa hasta que tú alcances madurez. Ya lo vamos a estudiar. Estas 17 cosas no te pueden separar. Ni peligro, ni hambre, ni desnudez. Mira el 38. Por lo cual estoy seguro que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar el amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. ¿Habrá alguna cosa en el mundo que nos pueda vencer? No. La fe vence al mundo. Primera de Juan capítulo 5. ¿No es cierto? ¿Y cuál es la victoria que vence al mundo? Nuestra fe. Ahora bien, yo te dije que hay 17 cosas externas que no nos pueden separar de Dios. ¿Qué es lo único que te dije que nos pueden separar de Dios? Isaías, capítulo 59, versículo 1 y 2. Isaías 59, 1 y 2. He aquí, no se ha cortado la mano de Jehová para salvar, ni se ha agravado su oído para oír. Mira el 2. Pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. Pablo en los Gálatas, Gálatas capítulo 5, 19 al 21, revela las 17 aspectos, pecados que separarán a los cristianos de Cristo. Manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, y tienes 17 aspectos. Déjame decirte que Jesús vino para deshacer las obras del diablo, no para que el adúltero siga siendo adúltero. Yo te pregunto, cuando la Biblia dice que los adúlteros van al lago de fuego, ¿de qué está hablando? ¿De los cristianos o de los no cristianos? El que practica el pecado es del diablo. El que hace justicia es de Dios. Por sus frutos los conoceréis. Amados, la gracia no es esa unción que Dios derrama para no ver tus pecados. No, no, no. Escucha lo que voy a decir. Escribe esto, por favor. Los 3 tipos de cristianos creyentes que no se van a salvar por practicar las obras de maldad. Anótalo. Los 3 tipos de creyentes cristianos se llaman cristianos que no se van a salvar. 3 tipos. ¿Y cuál es el mínimo común? Porque los 3 practican obras de maldad. Mira, yo creo que el Señor sabía todo lo que se iba a predicar hoy en día. Y el Señor lo dejó escrito. Yo te recomendaría que mejor creamos lo que la palabra de Dios dice en lo que dicen otros. ¿No es cierto? Y estas son palabras de Jesús, hermanos. Mateo capítulo 7, versículo 21. No todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace. El primer grupo de personas son todos aquellos que dicen, sí Señor, yo te confieso, pero no se apartaron de obras de maldad. Yo te pregunto, ¿tú crees que ser cristiano es decir, sí, yo te confieso? Yo creo que hay que confesar a Jesús como Señor, pero en mi Biblia yo encontré a muchos que creían en Jesucristo, pero no lo confesaban porque tenían temor, amaban más la gloria de los hombres que la gloria de Dios, y tenían miedo que lo sacaran de la sinagoga. Yo te pregunto que las personas que tienen miedo de confesar a Jesús
¿Sabes cómo la Biblia le llama a ellos? Cobardes. Y los cobardes es la primer lista de los que no van a entrar. Dice los cobardes, los adúlteros, y hay una lista, su parte es en el lago de fuego. Amados hermanos, la gracia es el poder de Dios para transformar, para cambiar vidas, para sacar del polvo y del estiércol, como ya lo vamos a ver. Así que este primer grupo de cristianos confiesan al Señor, pero no se apartan de obras de maldad. Mira lo que dice el siguiente versículo. Muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? ¿Y en tu nombre echamos fuera demonios? ¿Y en tu nombre hicimos muchos milagros? Hermano, déjame decirte que para usar el nombre de Jesús hay que ser cristiano. Nadie puede usar el nombre de Jesús si no es cristiano. ¿No se acuerdan los hijos de Seba? Os conjuro por Pablo, ¿verdad? Por Jesús al que Pablo predica. Os conjuro por Jesús al que Pablo. ¿Y qué le hicieron los demonios? Le pegaron una que salieron huyendo. Hermano, esta gente es gente creyente. Nadie puede decirle a Jesús Señor si no es por el Espíritu Santo. Un no creyente no puede hacer estas obras. Son creyentes. Y ahí lo dice. Me dicen Señor, Señor. Echaron fuera demonios, profetizaron, hicieron milagros. ¿Pero qué les dice Jesús? Versículo 23. Entonces les declararé: nunca os conocí, nunca tuve intimidad. Apartaos de mí. ¿Qué cosa? ¿Por qué los va a apartar? Porque fueron hacedores de maldad. Así que mira, el primer grupo son aquellos que dicen Señor, Señor, pero no dejan de pecar. Número 2, profetizan, echan fuera demonios, hacen milagros, pero ¿qué? No dejan de pecar. ¿Qué crees tú? ¿Será importante dejar de pecar? El problema es mala doctrina. El problema es mala enseñanza. No sé aquí, pero hay lugares donde solo levante la mano y ya estuvo. Lee Hechos capítulo 3 versículo 19, por favor. Así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados y vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Sin arrepentimiento y conversión no hay borrar pecados, hermano. ¿O no? El problema es mala enseñanza. Yo estoy de acuerdo. Jesús perdona, hermano. Miren, Jesús puede transformar a los homosexuales, a los borrachos. Sí, pero a los adúlteros, ¿sabes qué les dice Jesús? Vete y no peques más. Se ha mal entendido la gracia. La gracia no es Jesús murió y pagó por todos los pecados. Es cierto, Jesús murió por todos los pecados. Hermano, déjame apartarme un momento. Hermano, el perdón de pecados es diferente antes de conocer a Cristo que después. Una cosa es que Jesucristo haya pagado por todos nuestros pecados, pero cuando tú llegas a Jesucristo, Él solo pasa por alto, ¿sabes cuáles pecados? Los pasados. Léelo. Romanos capítulo 3, verso 24. El verso 23 dice: por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Pero mire lo que dice el 24. Siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús. Verso 25. A quien Dios puso como propiciación, habiendo que... Lee. A quien Dios puso como propiciación, fíjate bien, para manifestar su justicia, pero el final del 25, a causa de haber pasado por alto en su paciencia, ¿qué cosa? No son todos, ¿verdad? No, amado, mira, cuando tú llegas a Jesús, es cierto, Jesús pagó por todos los pecados, pero tus pecados no son así, instantáneamente, te perdono todos. No, hermanos, hay un malentendido en la palabra y ya lo vamos a ir desarrollando.
Cuando tú llegas a Jesús, Él te perdona todos los pecados pasados. Si tú pecas habiendo sido cristiano, Primera de Juan capítulo 2 verso 1, hijitos míos, os escribo para que no pequéis. Pero si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. ¿Qué debes hacer tú si pecas? Primera de Juan capítulo 1 versículo 9. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Hermanos, después de Cristo, tú debes de ir pidiendo perdón por cada pecado que Él te va señalando. ¿Ya? Él, hermano, perdonó todos tus pecados pasados. Él los pasó por alto todos y tú eres una nueva criatura. Pero a partir de ese momento, el Espíritu Santo va a ir señalando cada pecado que debes de dejar. Aleluya. Así que hay un mal entendimiento. Hermano, a aquellos cristianos que andan practicando la maldad, yo les diría, arrepiéntanse. ¿Saben quiénes otros son los tercer grupos que no se van a salvar? Aquellos que escucharon la palabra, tuvieron comunión. Lucas capítulo 13, por favor, versos 24 al 27. Vamos a aprender que la gracia es el poder para vencer el pecado. La gracia es el poder capacitador para hacer la voluntad de Dios. Lucas 13, 24 al 27. Esforzaos a entrar por la puerta angosta, porque os digo que muchos procurarán entrar y no podrán. Después que el padre de familia se haya levantado y cerrado la puerta, y estando fuera empecéis a llamar a la puerta diciendo, Señor, Señor, ábrenos. Él respondiendo os dirá, no sé de dónde sois. Entonces comenzaréis a decir, delante de ti hemos comido y bebido, en nuestras plazas enseñaste. Hermanos, ¿será suficiente escuchar la palabra de Dios? No. Si el diablo sabía la palabra, Judas mismo sabía la palabra, él caminó con la palabra. Si la persona solo escucha la palabra y no se rinde a Cristo, no camina en obediencia, y él se descuida en su fe y practica las obras de maldad, mira lo que le dice el Señor. Verso 27. Pero os dirá, os digo que no sé de dónde sois. Apartaos de mí todos vosotros. ¿Qué cosa? Hacedores de maldad. Mis amados hermanos, el diablo pecó. ¿Y qué hizo Jesús con el diablo en el cielo? El Padre con el diablo en el cielo. Lo expulsó. ¿Qué hizo el Padre con Jesús para salvarnos? Lo crucificó. El Padre juzga el pecado. Vamos a darnos cuenta que los impíos, los malvados, la única razón que tienen para tener esperanza es la sangre de Cristo, arrepentirse y rendirse a Cristo. Pero no pueden seguir viviendo en el camino de maldad. ¿Sabes cuál es el problema? Que a veces se hace énfasis en que en el Evangelio es solo creer, creer y creer. Vámonos a la Biblia. Romanos capítulo 10, por favor. Romanos capítulo 10, verso 8. Cuando solo enfocamos creer, creer, creer y no completamos todo el Evangelio, es problema. Pero yo entiendo porque yo pasé por eso, hermanos. ¿No pasaron ustedes por la etapa en que reciba la salvación, es un regalo y que hay que hacer nada? ¿No pasaron ustedes por ahí? Yo sí. Y les predicaba a las personas, mire, Jesús murió por ti, solo recíbelo. ¿Y no tengo que hacer nada más? No, nada. Y después que yo les decía, mire, vamos a la iglesia. Ay, no, pues yo no quiero ir a la iglesia.
Yo solo a Cristo quería, nada más. Yo no quiero ir a la iglesia. Como que algo no debe ser así, ¿verdad? Hermano, no solo es un asunto de creer. Romanos, por favor, capítulo 10, verso del 8 en adelante. Esta es la palabra que predicamos. Tú conoces muchos versos, voy a tratar de avanzar. El 9, si confesares, si creyeres, ¿verdad? El 10, con el corazón se cree para justicia, con la boca se confiesa para salvación. El 11, aquel que en él cree no será avergonzado. El 12, no hay diferencia entre judío. Bueno, vámonos al 13 y 14. Porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Ahora lee el 14. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Cómo oirán sin saber quién les predique? Por favor, verso 16. Mas no todos, ¿qué dice? Obedecieron al evangelio. ¿Oyeron? El evangelio no solo se cree, hay que obedecer. No creyeron, no obedecieron. Mira qué palabra más dura en segunda de Tesalonicenses, capítulo 1, versículo 7. Porque para entender los Gálatas hay que entender las otras cartas también. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 1. Dice la palabra del 7 al 10. Y a vosotros que sois atribulados, daros reposo cuando se manifieste el Señor Jesús desde el cielo con los ángeles de su poder, en llama de fuego para dar retribución. Escucha por favor, ¿quiénes son los que van a perdición? Para dar retribución a los que no conocieron a Dios, ¿ni qué? ¿Ni qué? Ni obedecen al evangelio de nuestro Señor Jesucristo, los cuales sufrirán pena de eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder. Así que, mis amados hermanos, por eso necesitamos una revelación de la gracia bendita de Dios. Porque la gracia inicia con el perdón. Pero hay tres cosas que Dios quiere hacer con los pecadores. Dios quiere lavarlos. Dios quiere justificarlos. Y Dios quiere, ¿qué cosa? Santificarlos. Y eso será el poder de la gracia. Repito, hay tres cosas que Dios quiere hacer con los pecadores. Dios quiere lavarlos, justificarlos y santificarlos. Primera de Corintios capítulo 6, por favor, del 9 al 11. 6 del 9 al 11. ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? Ni los fornicarios, idólatras, adúlteros, afeminados, ni los que se echan con varones, ni ladrones, ávaros, borrachos, maldicientes, estafadores. Verso 11. Y esto erais algunos, mas ya habéis sido lavados, santificados y justificados por el Espíritu de nuestro Dios. Aleluya, aleluya, aleluya. Es necesario crecer. Hermano, por favor, no te quedes en primer grado. Segunda carta del apóstol Pedro, capítulo 1, versículo 5. Añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal y al afecto fraternal amor. ¿Ya te has fijado tristemente cuánta fornicación hay entre la juventud cristiana?
¿Cuán pocas personas llegan puras al matrimonio? Hermano, después de la fe se añade virtud moral, pureza moral. La iglesia no está creciendo en la gracia, segunda de Pedro 3:18. Pedro les dice: creced en la gracia y en el conocimiento del Señor Jesucristo. ¿De qué está hablando Pedro? Así como recibiste gracia para ser salvo, debes de recibir gracia para tener virtud. Debes de tener gracia para tener dominio propio, gracia para paciencia, gracia para piedad, gracia para afecto fraternal, gracia para caminar en amor. Eso es crecer en la gracia. La Biblia dice, Romanos capítulo 1 versículo 16, el evangelio es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y después al griego. Pero ¿qué dice el verso 17? Mas la justicia de Dios, escucha esto, la justicia de Dios se revela por fe y para fe. ¿Qué significa crecer en la fe? Añadid a vuestra fe virtud. ¿Qué es crecer en la fe? Es ir creciendo en el carácter de Cristo, en el fruto del Espíritu, y no solamente en un conocimiento intelectual. La gracia de Dios, amado, no es lo que el Dios derramó y ahora todos ya fueron perdonados. ¿Y solo eso? No, ese es el inicio. La gracia de Dios es algo extraordinario y maravilloso, pero es necesario entender. Hablemos de ser lavados, por favor. ¿Se acuerdan? Por causa del tiempo solo cito los versos. Te agradecería, hijo, si los pones siempre, aunque no los vamos a leer. Juan capítulo 15, verso 3. Vosotros sois limpios por la palabra que os he hablado. Yo les pregunto, ¿y qué pasó con Judas? Si él oyó la misma palabra. Sí, pero él no reconoció su pecado. Él no reconoció que era ladrón. Él no llegó a Jesús a pedirle perdón y que lo transformara. Pedro sí. Apártate de mí, que soy pecador. ¿Se acuerdan? Hermano, por favor, vamos a aprender que hay que recibir con mansedumbre la palabra implantada, porque puede salvar tu alma. Necesitamos responder a la palabra de Dios. Cuando Dios te hable, digamos: sí, Señor, he pecado, por favor cámbiame, transfórmame, ten misericordia. Dios ha mandado su palabra no solo para que la creas. Dios nos va a lavar, hermanos, para ser una iglesia pura y sin mancha. Lee por favor Efesios capítulo 5, versos 25 al 27. Efesios 5, 25 al 27. El 25, maridos, amad a vuestras mujeres como Cristo amó a la iglesia. 26, escucha, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento por el agua de la palabra. Una cosa es una iglesia perdonada y otra cosa es una iglesia lavada. ¿Escuchaste eso? Dios nos perdona, hermanos, hay perdón en la sangre de Cristo. Pero es necesario ser lavados por la palabra de Dios. Por eso benditos aquellos que escuchan la palabra y toman su tiempo para venir y ser enseñados. Mira lo que dice: habiéndola purificado en el lavamiento por el agua de la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese ¿qué? Mancha, ni arruga, ni cosa semejante. Esa es una iglesia lavada. ¿Cuántos quieren ser lavados? ¿Y de qué nos va a lavar Dios? Hay dos cosas. Ezequiel capítulo 36, verso 25. Esparciré sobre vosotros agua limpia. Y escucha: y os limpiaré de todos vuestros ídolos y de todas vuestras inmundicias. Mi amado, cuando llegas a Jesús, Él perdona, hijo mío, no te preocupes. Yo en mi paciencia perdono tus pecados pasados. Pero ahora vamos a empezar a trabajar. Porque Él quiere
limpiarte de toda inmundicia y de todo ídolo. Hay personas que son 50% su equipo favorito y 50% Jesús. Hermano, yo no tengo problema de que te gusten los deportes. Yo practico tenis todos los días, ¿verdad? Pero recuerdo un día cuando me levanto y en mi alegría quería ir a jugar tenis, ¿verdad? Y yo lo primero que sentí era el deseo de jugar tenis. Y en ese momento el Espíritu Santo me habló: pesado ha sido en balanza y ha sido hallado falto, me dijo. Le dije: Señor, ¿quieres que deje de jugar? Me dijo: no, solo dame el primer lugar, me dijo. ¿Sabes cuál es el mandamiento? Amar a Dios con toda la mente, con todo el corazón y con todas tus fuerzas. Disfruta de los paches, pero no los ames. Las pupusas son buenas, pero no hay que amarlas. ¿Me entienden el concepto? El trabajo que Dios quiere hacer es una obra preciosa y gloriosa, de tal manera que quite todo amor para que lo amemos solo a Él. Yo amaba más al dinero que a Jesucristo. Yo amaba más, hermanos, muchas cosas que al Señor Jesús. Y si Él no me hubiera mostrado mi pecado, hubiera seguido en ese camino. Me acuerdo 2 preguntas cuando el Señor habló a mi corazón. Él me dijo: tú me sigues por avaricia, por lo que yo te puedo dar, por lo que tengo y no por lo que soy, me dijo. Yo tenía avaricia dentro de mí. Yo quería obedecer para que las bendiciones de Abraham vinieran sobre mí, no para agradar a Dios, sino porque yo quería ser rico en ganado y en plata. En ganado no, solo plata y oro. Ay, te quedas con el ganado, le dije. Pero mi motivación estaba incorrecta. Yo quería usar a Dios como un medio para satisfacer mis expectativas. Así son hoy en día los que quieren usar la fe. Este es el carro que quiero, Señor. Esta es la casa que quiero. Yo sé de eso porque yo pasé por ahí. Yo quería mi computadora. Mire, si no, la primera laptop, si no me paré en ella para declarar la mía porque la iba a arruinar. Me acuerdo cuando tuve un sueño, el Señor, quizás como no, a veces oigo despierto, me tiene que hablar dormido. Llego a un lugar donde había un cajero automático. Y cuando llego, miren, esos son sueños modernos del Espíritu Santo, modernos, actualizados. Cuando llego, miro en el dispensador billetes que estaban ahí, no los sacaron. Y la tarjeta también estaba ahí. Y cuando yo vi el dinero ahí, ¿verdad? Yo dije: gloria a Dios, qué bendición, ¿verdad? Y cuando yo los iba a tomar, el Espíritu habló y me dijo: ahí está la tarjeta, ahí tienes el nombre del banco y de la persona, puedes llamar y regresárselo. Y yo me entristecí. Entonces, ¿sabes qué me dijo el Señor? Me dijo: ladrón, ¿por qué quieres tomar lo que yo no te he dado? ¿Quién te ha dicho que todas las bendiciones son en cualquier momento? Hermano, hay tiempo para llorar, hay tiempo para reír. Aquel que quiere tomar la bendición de Dios cuando no es el tiempo se equivoca. ¿Sabes que tomar la herencia cuando no es el momento adecuado es pasaporte a los cerdos? Esa es la parábola del hijo pródigo. Pero ¿cuál es el problema? No hemos entendido la fe, no hemos entendido la gracia. Pareciera que la fe es el medio para recibir lo que yo quiero, ¿verdad? Hermano, y por favor no te confundas. Yo no estoy diciendo que Dios no quiere suplir sus necesidades. Yo creo que Dios salva, sana, liberta. Él es poderoso. Pero yo quiero enseñarte la gracia de Dios, porque no podemos amar más la bendición que a Él. No podemos amar otras cosas. ¿Te imaginas el esposo que le regale el carro a su esposa y la esposa está tan enamorada del carro que ya no quiere dormir con él? ¿No sería absurdo? Un día el Señor me dijo: yo tengo 2 tipos de hijos, me dijo. Unos quieren mi herencia, otros me quieren a mí. ¿De cuál de los 2 eres tú?, me dijo.
Yo era de los que quería herencia, pero conocí la gracia de Dios. Y te garantizo, la gracia de Dios te da el poder de quitar los ídolos. Yo amaba el deporte, yo amaba el dinero. Pero ¿cómo trató Dios conmigo? Me acuerdo cuando Dios me pidió que regalara mis zapatos. Ya les voy a contar una historia después más tarde, pero cuando eran los primeros zapatos que podía comprar, porque dejé mi carrera por causa del llamado. Y cuando me dijo a quién se los regalara, era un pastor que me los dio. Y me dijo, qué bonitos. Y me dice el Señor, pregúntale qué número es. Y yo le dije, ¿qué número eres? Y era el mismo, hermano. Y me dijo, dáselos. Y yo me los quité, miren, por fuera, vieran qué obediente me miraba. Cualquiera que me hubiera visto hubiera dicho que hermano, pero solo por fuera. Yo me quedé molesto. Yo me quedé molesto, hermanos. Enojado porque me había quitado mis zapatos. Y no le dije nada. Semanas después, el Espíritu Santo me habla y me dice, iba pasando por una zapatería, compra cualquier zapato que quieras. Yo le dije, no, porque me lo vas a regalar. Qué feos somos. Por eso Él te quiere lavar, para que, hermano, cuando vengan los diezmos, las ofrendas, vivas para el reino, no para ti. Cuando Dios te bendiga, no quieras, ¿sabes? Es Salomón, hermano, se tardó 6 años. ¿Cuántos? 7 años de construir el templo. ¿Sabes cuánto se tardó en su casa? 13. Si Dios no te transforma, si Dios no me cambia, si la gracia de Dios no cambia mi pensamiento, voy a amar lo terreno más que lo celestial. Y ese es Pablo, el que aprendió a conocer la gracia que transforma, que agarra a un blasfemo, un perseguidor, injuriador, y lo hace sentar en los lugares celestiales. Ya lo vamos a ver cuando estudiamos a Pablo. Déjate lavar, hermano. Por favor, déjate lavar. Dile al Señor, Señor, quita de mí toda inmundicia, todo sentimiento. Hermano, si un profeta como Isaías, al ver la presencia de Dios, dice, ay de mí, porque hombre de labios inmundos han visto a Jehová de los ejércitos. Si él tenía inmundicia, ¿no creen que nosotros también? Que nuestro Dios nos ayude, mis amados, a ser lavados. No solo pienses que el Señor Jesús te ha dado el perdón y hasta ahí. No, necesitamos que Él continúe haciendo la obra.